Si una compañía no tiene un proceso de S&OP medianamente estructurado, yo creo que difícilmente va a poder alcanzar los objetivos, porque creería que es en ese espacio donde se generan las conversaciones de mayor valor en una organización, precisamente tratando de nivelar o de buscar cómo yo ajusto la oferta con la demanda. Que eso suena muy sencillo porque pues lo dije en una frase muy corta, pero lo que hay detrás de eso implica un esfuerzo gigante de muchos equipos. Bienvenido a un nuevo episodio en The Supply Chain. En esta sexta temporada te traemos las perspectivas internacionales de la cadena de suministro, donde te presentaremos a los líderes y voces más experimentadas de las más grandes cadenas de suministro globales. Ingeniero mecánico de profesión. Inició su carrera en investigación y desarrollo, especializándose luego en calidad, certificación y desarrollo de productos importados, lo que lo llevó a trabajar durante 5 años en Asia con proveedores internacionales. Pues lo primero, hay una barrera cultural que es el idioma, ¿cierto? Si bien es cierto, pues durante todo ese tiempo estuve trabajando y el idioma del negocio era el inglés, créeme que es complejo porque sí o sí hay una forma de ver el mundo totalmente distinta. Además, realizó un estudio de MBA con la Universidad EIPM en Shanghái y culminó en 2024 el programa GCLOG en el MIT. Y esa multiculturalidad, si se puede llamarlo de alguna manera, enriquece increíble pues, la forma como ves el mundo, la forma como entiendes las necesidades del otro, que no hay verdades absolutas. Yo creo que esa parte me parece súper relevante, sino que todo tiene un cierto grado de certeza dependiendo desde el punto donde tú lo mires, ¿sí? Con una trayectoria sólida y multifacética en toda la cadena de suministro, Jaime Hernández combina visión estratégica, experiencia internacional y una formación académica de alto nivel, lo que lo convierte en un líder integral, orientado a la mejora continua, la eficiencia operativa y la creación de valor en entornos globales. Acompáñanos a conocer más sobre su trayectoria en este nuevo episodio. ¿Quién es Jaime Hernández? ¿Cómo me defino? Soy el hijo de María Elena, soy el esposo de María Alejandra y el hermano de Beatriz y de Julio Esteban. De profesión soy ingeniero mecánico, nací pues acá en Medellín, en Colombia, y llevo trabajando casi que toda la vida, 23 años, en la misma compañía. Es una empresa fabricante de electrodomésticos acá en Colombia, Industrias ASEP, y ahí me he podido desarrollar profesional y personalmente durante todo este tiempo. Nos comentabas que estudiaste ingeniería mecánica. ¿Cómo es que has decidido elegir esa carrera y cuáles han sido tus primeros pasos a nivel universitario? Bueno, la respuesta no creo que sea como la más sexy del mundo, pero realmente yo siempre he pensado que todo en la vida hay un componente de azar. Antes de graduarme del colegio sabía que quería estudiar ingeniería porque tenía afinidad y facilidad con las matemáticas, con la física, y creo que eso es desde esa época escolar como la noción que uno puede tener de que uno quisiera desempeñarse profesionalmente. Pero te cuento que apliqué inicialmente a ingeniería civil y a ingeniería electrónica en 2 universidades, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad Nacional, a civil, ingeniería civil. Pasé ingeniería civil y pasé a la segunda opción que puse en la Universidad de Antioquia, que fue ingeniería mecánica. La pregunta es, bueno, ¿por qué te quedaste en la Universidad de Antioquia y no te fuiste a estudiar ingeniería civil? Y realmente la historia fue muy sencilla, y es que en algún momento mientras fui a presentar el examen en la Universidad Nacional, tuve una dificultad para el ingreso. Ese día había llovido muchísimo y entrando por la portería sufrí un tropezón y me caí y quedé vuelto nada. Y fui y presenté el examen con barro desde la cabeza hasta los pies, fue horrible, y de hecho yo pensé que no iba a pasar por esa situación. Y realmente cuando pasé a civil y cuando pasé a mecánica dije, no, esa experiencia fue una mala experiencia, no quiero arrancar teniendo ese recuerdo, entonces más bien voy a estudiar ingeniería mecánica y el resto es historia. Es una historia un poco tonta, pero aquí digamos que lo que quiero resaltar es que muchas de las cosas que uno cree que uno planea en la vida no son tal cual, sino que las cosas van sucediendo como por azar. Y
y fíjate que pues, fue la mejor decisión que pude haber tomado, así haya tenido un componente de azar en el inicio, ¿sí? ¿Y cómo describirías tu experiencia en la carrera en ingeniería mecánica? Bueno, cuando arranqué, pues digamos que había muchos mitos alrededor de la carrera, porque teníamos, pues cuando tú llegas y arrancas sin la más mínima noción como de mucho, pues solamente tienes, y en ese entonces pues no había todo lo que tenemos hoy al acceso a la información, internet y demás. Entonces solamente tú escuchabas por los pasillos lo que se hablaba de la carrera, y era una carrera que tenía unos mitos de que era de las más difíciles en la Facultad de Ingeniería, y que había como unos puntos de quiebre de los que podían seguir y los que definitivamente se quedaban. Y particularmente recuerdo muy bien que esa materia se llamaba estática, que era como el estudio de todos los cuerpos en reposo. Y fue una materia, como te digo, pues de las más difíciles, y casi que ese era el primer punto de inflexión de los que podían avanzar y los que se quedaban. Recuerdo que esa fue como mi primera alegría cuando logré pasar esa materia, y cuando vi hacia atrás muchas personas que definitivamente después de haberlas, porque en la universidad tú tienes chance de repetir una materia solamente 3 veces, hasta 3 veces. Si la tercera vez ya definitivamente no pasas, pues ya sales de la universidad. Y ver compañeros que ya estaban como en ese último momento y que definitivamente no lograron seguir fue pues un poco dramático, porque pues imagínate tú tener como ese filtro, esa exigencia. Luego seguí avanzando, y en mi carrera particularmente hay unos temas muy relevantes. Hay diferentes como áreas de profundización, y me enfoqué mucho por el tema de la energía. Particularmente en ese entonces había en Colombia un boom importante por el tema del uso de los recursos naturales, particularmente el gas combustible, y esa fue como la línea de profundización que yo escogí, y me enfoqué el último año casi a trabajar muy duro en esa área. Participé en un grupo de investigación, estuve como investigador auxiliar en varios proyectos de investigación cofinanciados por la universidad y por Colciencias, que es como el ente gubernamental que apoya la investigación acá en Colombia. Y fue una experiencia, pues yo te digo que pues inolvidable, porque de una u otra manera me permitió no solamente profundizar en un campo súper interesante que estaba muy en vigor en ese momento acá en el país, sino que de una u otra manera me permitió engancharme en la compañía donde estoy ya hace tanto tiempo, como por esa competencia técnica que desarrollé en ese campo de los gases combustibles. Y ya como para redondear, porque cuando yo me gradué hace mucho tiempo, me gradué en diciembre del año 1998, me gradué hace mucho tiempo. Y cuando me gradué tuve una sensación súper especial, porque recuerdo perfectamente cuando te dan el título y tú miras y lees el cartón. Dije, caramba, yo creo que hubiera podido estudiar ingeniería civil o ingeniería electrónica e igual hubiera sido capaz de hacerlo. Fue una sensación súper, súper, súper importante. Y desde lo profesional, porque mucha gente, y creo que esta va a ser parte de la conversación que vamos a tener de cómo un ingeniero mecánico termina trabajando en logística, pues te cuento que la ingeniería, de las cosas que más le agradezco y que más valoro, es que me enseñó la habilidad de cómo pensar, de cómo poder, frente a un problema, estructurar diferentes tipos de solución, cómo fragmentar el problema en diferentes problemas más pequeños para llegar a una solución completa. Entonces creo que es de las cosas que más valoro de esa parte académica que viví en la universidad estudiando ingeniería mecánica. Hablábamos hace un momento de que las cosas pasan por algo. Me gustaría que nos compartas alguna experiencia académica que has tenido que tal vez haya llegado a cambiarte la vida. Pues tengo dos bastante recientes. La primera fue que tuve la oportunidad de trabajar en China 5 años, y durante ese periodo de tiempo hice un MBA, ¿sí? Que podrá ser para muchas personas, pues no sé si transformador, pero para mí lo fue, porque lo hice con personas de muchos países. O sea, fue una oportunidad donde pude estudiar con personas de España, de Francia, de Alemania, de Austria, y obviamente personas chinas. Y esa multiculturalidad, si se puede llamarlo de alguna manera, te enriquece increíble
pues la forma como es el mundo, la forma como entiendes las necesidades del otro, que no hay verdades absolutas. Yo creo que esa parte me parece súper relevante, sino que todo tiene un cierto grado de certeza dependiendo desde el punto donde tú lo mires, ¿sí? A no aferrarse a posturas radicales, sino a escuchar. Yo creo que esa parte es súper importante a uno, que es una habilidad que creo que falta mucho por desarrollar y que deberían enseñarla más, y es la habilidad como de escuchar al otro. Esa experiencia académica para mí fue muy transformadora, y la otra pues fue reciente, que tuve pues el chance de estar en este programa del GC Lock en el MIT hace ya un año, y también fue transformadora por dos aspectos. El primero es pues que el MIT, los que nos gusta mucho estudiar y los que nos gusta mucho como aprender, es una universidad, yo creo que insigne y referente a nivel mundial, ¿cierto? Y poder o tener la oportunidad de estar allá y estar en el campus y sentirte parte de ese campus, yo creo que fue una sensación inolvidable. Y lo otro también, sumado o muy parecido a lo que te acabo de contar, tener la oportunidad de interactuar con personas de diferentes partes del mundo. Aquí particularmente fueron latinoamericanos, personas de Perú, de Bolivia, de México, de Brasil. Fue bastante interesante y súper enriquecedor. Estas dos experiencias internacionales han contribuido a tu liderazgo. Es decir, después de estas dos experiencias, ¿qué sientes que ha cambiado cuando has vuelto a tu trabajo? Yo creo que la primera, la quiero volver a reforzar y a repetir, es la capacidad de escuchar. Si tú quieres convertirte en un muy buen líder, lo primero que tienes que aprender es a escuchar. Y a escuchar es con atención plena, con la capacidad de darle a entender al otro que en ese momento no existe nada en el mundo distinto a la voz de la otra persona. Creo que esa parte es súper importante, porque de una u otra manera eso es el punto de partida para construir una relación, para construir confianza, para construir seguridad y para construir trabajo en equipo. Entonces yo creo que ese punto para mí ha sido fundamental, y créeme que de las lecciones más importantes es la que todavía aún conservo y aplico con mucha humildad, ¿cierto? Porque al final pues nunca seremos producto terminado, esto sigue siendo un proceso de evolución constante y aprendizaje constante, pero desde la perspectiva de cómo lo vivo en el tema del liderazgo, es en el tema de la escucha. Y quisiera de pronto también detenerme ahí un poco, porque en este rol en el que estoy ahora, el reto es bastante importante, porque mi equipo es un equipo muy grande. Para darte más o menos unos números, yo tengo 6 reportes directos, de ahí siguen a nivel administrativo 52 personas más o menos, y de ahí está todo el equipo operativo, que son alrededor de 180 personas. Entonces es un equipo bastante grande, y tener la capacidad de movilizar a todo ese grupo de personas precisamente en pro de la logística, el primer punto de partida, por más experto que tú seas, es aprender a escuchar. Ese es el punto de partida. ¿Considerarías tú que tener un MBA sería algo mandatorio que un líder debería tener? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la palabra mandatoria es una palabra muy fuerte. Yo lo que diría es que es deseable tenerlo, es importante tenerlo por una razón muy sencilla, y es que un MBA te permite formular preguntas que sin ese MBA no te las estarías haciendo. Y obviamente en el entendimiento de lo que es el supply chain, no solamente consiste en temas asociados a la operación, sino que el MBA desde la administración de un negocio te permite entender que el supply está inmerso dentro de una estructura mucho más grande, y que servimos a un propósito superior, si se quiere, más allá del suministro y del abastecimiento. Permite formularte preguntas sobre el contexto, sobre el entorno, temas económicos, temas políticos, temas sociales, temas culturales, temas macroeconómicos, si se quiere. Te permite formular preguntas sobre la estrategia comercial, sobre cuál es el valor que estamos entregando a nuestros clientes, cómo llegamos y cómo entregamos ese valor. Te permite formular preguntas desde el punto de vista financiero, de cómo están sanas las finanzas de la compañía, de cuáles son los indicadores que
que desde el supply están impactando ese estado de resultados de la compañía, te permite hacerte preguntas sobre el tema de riesgos y sobre todo que venimos enfrentando riesgos emergentes a una velocidad impresionante. Entonces creo yo que un MBA, como te digo, colocarlo mandatorio creo que es una palabra muy severa y muy fuerte, pero sí lo diría es, si tienen oportunidad de hacerlo, creo que agregaría demasiado valor porque como lo planteo, permite formular preguntas muy relevantes para el tema del liderazgo y la administración de una cadena de abastecimiento. Viendo un poco más atrás en la línea temporal de lo que nos comentabas, me gustaría saber ahí, ahora sí, hacer más hincapié en cómo es que después de estudiar ingeniería mecánica es que entras al mundo de logística, cómo ingresas a la empresa y cómo te das cuenta de que realmente logística es tu área. Bueno, es una pregunta muy larga para responder. Voy a tratar de hacerlo un poco más concreto, porque mira, pues son 23 años de historia. Pero bueno, como te dije, yo me gradué de la universidad y recién me graduó, sigo vinculado a la universidad, trabajando en un grupo de investigación que trabaja en este tema de gases combustibles, particularmente en un laboratorio donde hacíamos pruebas a quemadores de gas. Y se hizo una convocatoria donde el director de la facultad llevó mi hoja de vida o la mandó a esta compañía de Industrias ASEP porque estaban buscando un ingeniero de pruebas que supiera gas. Y pues realmente cuando arranqué el proceso fue largo porque habíamos muchos candidatos, o sea, habíamos alrededor de 35 candidatos creo que de todo Colombia, de todo el país. Y después de un proceso de selección pues bastante extenso, como te dije, pues me lograron vincular y arranqué a trabajar en el área de investigación y desarrollo, específicamente en el área de pruebas para los gasodomésticos. Digamos que ahí trabajé alrededor de 2 años. Luego tuve chance de moverme al área de calidad, que era un área donde tenía muchas oportunidades porque tenía deficiencias desde la parte técnica y yo ya había estado, pues digamos que traía a la universidad todo ese bagaje técnico, más toda la experiencia que gané trabajando en investigación y desarrollo, pues podía aportar desde esa óptica técnica a reforzar los temas de calidad de producto y me fui a trabajar a calidad. De ahí tuve chance de montar el laboratorio de pruebas de la compañía, de pruebas de certificación de producto, con una entidad que se llama UNAC, acá en Colombia, y fue una experiencia pues bastante importante porque se requirió hubo mucho rigor técnico, precisamente porque un laboratorio de certificación de pruebas se hace con el ánimo de que tú puedas hacer pruebas de otros competidores, de otras marcas fabricantes. Y eso implica una serie de protocolos de seguridad, de confidencialidad, etcétera. Entonces fue un proceso muy interesante. De ahí salté y en ese entonces fue una oportunidad también genial porque vivíamos un momento a nivel país donde en el negocio de electrodomésticos empezaron a llegar muchos productos del exterior, marcas multinacionales, con una oferta de producto muy amplia, productos que nosotros no teníamos cómo fabricarlos, y la compañía toma la decisión de arrancar a montar una área de desarrollo de producto importado para poder buscar proveeduría a nivel mundial de fabricantes de ciertos electrodomésticos que nosotros no fabricamos, lavadoras en su momento, microondas, para darte un par de ejemplos. Estuve en ese proceso más o menos unos 5 años y tuve la oportunidad de arrancar a viajar por el mundo. Entonces estuve viajando mucho, estuve viajando a China, estuve viajando a Corea, Brasil, México, buscando precisamente proveedores de producto que pudieran fabricar bajo la marca nuestra, ¿sí? Fue un proceso muy interesante, muy arduo y donde se me expandió la mente de una forma impresionante. Luego migré a China y monté la oficina de negocios de ASEP en China. Estuve allá trabajando unos 5 años, básicamente en temas de desarrollo de producto y negociación. También una experiencia increíble. Al cabo de esos 5 años me regreso a la compañía y tuve chance de trabajar directamente en operaciones. Y ahí arranca mi carrera en operaciones. En el 2016 me regresé y estuve a cargo del área de planeación de operaciones y abastecimiento, o sea, compras. Un proceso también increíble, con un reto gigante que se llamó la pandemia y que ahí puso a prueba como todos los límites del conocimiento y de todo lo que recogí en aprendizajes pasados. Y ya para terminar, recientemente hace 3 años tuve chance de moverme a logística. ¿Por qué me moví a logística?
de pronto lo omití al inicio, y es que soy una persona muy curiosa, soy una persona pues que le gusta mucho aprender, y cuando se abrió esa oportunidad, pues mi jefe en ese entonces me dijo, pues mira, hay chance de la vacante de logística, si quieres te puedes mover. Le dije, pues yo no sé nada de logística. Me dijo, no te preocupes, yo te enseño, es tan simple como que lo quieras hacer. Y me moví a logística y ahí llevo ya 3 años, donde te digo que sigo aprendiendo toneladas. Ese es básicamente como el recorrido de estos casi 23 años. Wow, o sea, has tenido experiencia en diferentes áreas. Yo pienso que eso ha sido el plus realmente para moverte de logística, pero ahí la parte igual que me llama muchísimo la atención es tu experiencia en Asia. ¿Cómo crees tú que ha sido liderar en otra cultura? Bueno, fue un reto muy, muy importante porque, pues lo primero hay una barrera cultural que es el idioma, ¿cierto? Si bien es cierto, pues durante todo ese tiempo estuve trabajando y el idioma del negocio era el inglés, créeme que es complejo porque sí o sí hay una forma de ver el mundo totalmente distinta, totalmente distinta. Y parte del éxito que creo que tuvimos, porque pues la oficina sigue vigente, hay otras personas allá trabajando después de mi regreso, pero lo bonito de la historia es que proveedores que yo desarrollé en su momento siguen siendo proveedores de nosotros. O sea, desde el momento que monté el área de desarrollo de productos, o sea, te estoy hablando de hace más de 14 años aproximadamente, son proveedores que todavía siguen siendo muy allegados a la compañía, y, y creo que el reto consistió en respetar profundamente la cultura, sus costumbres, en cosas tan elementales como lo es la comida. Para los chinos la comida, más que un acto social, es una ceremonia, de una u otra manera. Y digamos que el predisponerte de manera positiva, con actitud de aprender, de degustar y de entender una cena con ellos, automáticamente eso engancha y eso conecta. Y creo que el éxito de ese liderazgo consistió en acercarme mucho como a esa cultura, en entender muy bien qué se debe y qué no se debe en ciertos momentos sociales, pero sobre todo, que creo que desafortunadamente en muchas ocasiones mucha gente lo pasa de largo, y es el respeto profundo por la visión que tenga la persona del mundo inclusive. Creo que ahí estuvo en gran parte como el éxito y la gran enseñanza en esos años trabajando allá. Comentabas mucho sobre la diferencia cultural, estas cosas diferentes que tú has notado, pero viéndolo ya desde una perspectiva latinoamericana, ¿cómo describirías tú la cultura de trabajo en Latinoamérica? Yo creo que cuando hablamos de la cultura de trabajo hay una orientación importante al resultado, ¿sí? Creo que a los latinos nos gusta conseguir los objetivos que nos proponemos. Hay una disciplina, creo que hay un rigor, y digamos que he tenido chance de trabajar con brasileros, con mexicanos, con chilenos, con ecuatorianos, y digamos que el factor común es ese, que tenemos un afán importante porque las cosas pasen y porque en efecto cumplamos como con los objetivos que nos trazamos. Facilita mucho, a diferencia de lo que pasó en Asia, que aquí tenemos más cosas en común, ¿cierto? Que tenemos una lengua que nos une, que tenemos cierto tipo de comidas que nos une y nos conecta, hasta el deporte, el fútbol nos conecta. Y eso ciertamente facilita todo el tema asociado a lo laboral y al tema del trabajo. Pero sí siento que somos una cultura muy, muy orientada al resultado, a una disciplina, a un seguimiento de las tareas y a que al final del día las cosas pasen. Un poco más hacia la parte técnica, hablando de esto de que realmente necesitamos que las cosas pasen. ¿Cómo definirías tú el hecho de ejecutar correctamente lo que tienes planeado? Es decir, en este caso específicamente en el área del Sales and Operations, ¿cuán importante crees tú que es esto dentro de una compañía? Yo creo que es determinante en los objetivos y en el cumplimiento de las metas que tenga una compañía. Si una compañía no tiene
un proceso de S&OP medianamente estructurado, yo creo que difícilmente va a poder alcanzar los objetivos, porque creería que es en ese espacio donde se generan las conversaciones de mayor valor en una organización, precisamente tratando de nivelar o de buscar cómo yo ajusto la oferta con la demanda. Que eso suena muy sencillo porque pues lo dije en una frase muy corta, pero lo que hay detrás de eso implica un esfuerzo gigante de muchos equipos. Entonces yo creería que frente a la importancia, la importancia es total. El no hacerlo es el punto de partida para un fracaso rotundo en el desarrollo de los indicadores y el valor que pueda agregar una compañía. De cara a la pregunta que formulas de asegurar que las cosas pasen y de cumplir lo que se planea, pues digamos que yo que trabajé en esa área tanto tiempo, yo creo que más allá de obsesionarse con cumplir, porque de entrada hay que aterrizarlo muy bien, y es que normalmente lo que se planea no se cumple, y menos en operaciones, ¿cierto? Porque hay un factor de incertidumbre con el que no podemos pelear. Y qué más factor de incertidumbre que un pronóstico de venta, ¿cierto? Un pronóstico que al final no seguirá siendo, por más herramientas que tengas hoy, por más técnicas que les quiera meter, un número que trate de perseguir la predicción del futuro, lo que es imposible. Entonces, partiendo de esa premisa que es real y contra la que no podemos luchar, si bien es cierto nos podemos acercar, pero nunca será perfecto, pues los planes no se van a cumplir al 100%. Entonces, creería que más que pensar en la obsesión de cumplir el plan es pensar en cómo yo voy ajustando el plan según lo que vaya pasando todos los días. Y ahí está en parte el éxito. En estos temas de S&OP, pues normalmente uno tiene tres escenarios de tiempo: un largo, mediano y corto. En compañías como en la que yo trabajo, donde la cadena de abastecimiento es tan larga, obligatoriamente tú tienes que tener un forecast para poder ejecutar la operación desde las compras, ¿cierto? Y eso ya de entrada ya te genera ahí una incertidumbre. Entonces digamos que contra esas no vas a pelear, harás tu mejor esfuerzo, pero hay que trabajar con lo que tienes. A lo que me refiero, y es que más allá de obsesionarse con cumplir, es yo como esos planes de corto plazo, o sea, el plan que yo ejecuto todas las semanas, sí lo puedo ir ajustando dependiendo de cómo se comporta la demanda de todos los días, ¿cierto? El S&OP ha permitido, obviamente, vincular en la conversación de operaciones personas de ventas, el equipo comercial, el equipo de mercadeo, que tienen inputs gigantes y de enorme valor, que es lo que te permite aquí tomar decisiones en tiempo real. Hay actividades que se pueden programar, actividades push, actividades de promociones que te dicen a ti que tienes que fabricar más, que tienes que comprar más, pero como vuelvo e insisto, no dejará de ser un pronóstico que se hace con la mejor intención. Lo importante es que tú seas capaz de, en tu operación, de ir haciendo esos pequeños ajustes para poder ir persiguiendo la demanda. Entonces, de nuevo, creo que fue una respuesta muy larga, es más allá de obsesionarse con el cumplir, la obsesión debe ser es cómo yo me ajusto en tiempo real a lo que va pasando en la demanda, en la medida de lo posible. Hablábamos mucho de la incertidumbre del mercado, los factores externos que pueden ir afectando tu demanda. En este tiempo que has estado ya como Logistics Manager, ¿cuál crees que ha sido el reto más grande al que te has enfrentado? El reto más grande es la última milla. Yo creo que no hay un reto mayor, porque en el caso de nuestra compañía y particularmente del rol, yo tengo la logística completa en tu end, o sea, yo la tengo desde el inicio, desde la materia prima, yo administro esa parte, hasta la entrega del producto, entrego a cliente o entrego a consumidor final. Y el reto más grande está en la entrega al consumidor final. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En Colombia, la compra de un electrodoméstico es un bien que tiene un valor importante, ¿sí? Normalmente las personas que compran o acceden a una nevera, a una lavadora, lo hacen mediante crédito. Entonces son personas que les toca endeudarse para poder comprar un producto de estos. Y la compra de un electrodoméstico sí o sí le cambia la vida radicalmente a una persona. Es decir, un hogar que nunca ha tenido una lavadora, automáticamente esa vida de esa familia va a cambiar radicalmente por una razón muy elemental.
que suena medio simple, pero es la señora, la ama de casa que le tocaba dedicar todos los días 2 o 3 horas a lavar la ropa, ya solamente va a dedicarse un par de horas a la semana para poderlo hacer, no ella, sino que lo va a hacer un aparato. Entonces, todo esto lo conecto es porque al final del día la entrega de ese producto a ese consumidor final tiene que ser memorable, es decir, tiene que ser algo que quede impreso en la memoria de esa familia. Y hacerlo en Colombia, porque somos un país donde los centros urbanos, si bien es cierto, albergan la mayor cantidad de personas, pues nosotros llegamos a 500, hacia 500 municipios en todo el país. Y hay zonas donde hay dificultad para llegar, ¿cierto? Y para llegar bien. Entonces, el reto consiste en que, sin descuidar el mero hecho de hacer la entrega, es cómo hacer que esa entrega se haga en las mejores condiciones, con el mejor trato a la persona, con la mejor comunicación con ese consumidor, pues porque tenemos novedades, hay algún bloqueo en alguna vía y no puedo llegar a tiempo. Entonces, el reto más importante es cómo yo aseguro que esa logística va a ser memorable. Y lo que siempre le he repetido mucho al equipo, la mejor logística es la que no se siente. La mejor logística es la que nadie se da cuenta que está ahí. Porque normalmente el caso opuesto es lo contrario, es la logística que sientes cuando falla. Entonces, por eso le digo mucho a mi equipo, la mejor logística es la que no se siente. Entonces, hagamos que no nos sintamos y que esa experiencia en la entrega en ese consumidor final sea absolutamente memorable. Ahí está el reto más importante. Wow, suena, claro, si te pones a pensar, ¿de qué te sirve tener tanta eficiencia en toda tu cadena logística si al final el consumidor es el que, o sea, lo más importante siempre va a ser él? Entonces, me gusta mucho esa filosofía de que la mejor logística es la que no se siente. Ahí igual aprovecho para hacerte la consulta. ¿Cuál crees que sería la mejor recomendación que tú podrías darle a alguien que recién está dando sus primeros pasos en logística? No, tengo varias, pero voy a arrancar como con las más elementales. Siéntense a escuchar el equipo operativo. O sea, los muchachos que están en la bodega, los que están haciendo el picking, los que están haciendo los alistamientos, el cargue de los vehículos, son los que pueden saber más de logística que todos nosotros juntos, sin lugar a dudas. Y como decimos acá, el diablo está en los detalles, ¿cierto? Entonces, arranquen a entender la logística desde la vivencia de ese equipo que está en piso, que al final del día ellos son los que hacen la magia y los que son los responsables de que las cosas sucedan, ¿cierto? Esa es la primera recomendación. Y la segunda gran recomendación es: entienda cómo agrega valor la compañía para la cual trabajan y la logística cómo está conectada con ese valor, ¿cierto? Es decir, salvo que tu compañía es una compañía de logística, que pues obviamente si esa es la naturaleza del rol, pues obviamente habrán indicadores totalmente distintos, pero en mi caso particular yo trabajo por una compañía que no es logística, sino que la logística la tiene inmersa como una palanca que apoya o que sirve para impulsar temas comerciales. Entonces es importante entender cuál es el rol en ese macromundo del valor agregado que la compañía ofrece, para ahí sí poder devolverse y entender yo cómo es de la logística lo aporto. Y conectándolo con la pregunta anterior, en mi compañía el consumidor está en el centro. O sea, todo lo que pase, todo lo que se decida debe estar pensado siempre en el consumidor. Si yo lo tengo así de claro, yo me voy a la logística y digo, Ali, ok, yo como en lo que yo hago en la logística, pongo toda esta infraestructura, toda esta tecnología, todo este grupo de profesionales al servicio del consumidor. Serían esas dos recomendaciones. Ahí añado una recomendación más. ¿Qué opinas tú de seguir una carrera dentro de una empresa? Es decir, en tu caso, siento que es un poco más diferente porque has pasado por distintas áreas, que tal vez no todas las empresas tienen tantas áreas. Digamos, es lo que tú decías, si una empresa se dedica solamente a bodegas de última milla, es muy diferente. Pero ¿tú recomendarías seguir una carrera profesional dentro de una sola empresa o cuál es tu opinión al respecto? Creo que mi opinión no puede generalizarse, porque lo que ha venido sucediendo es que pues las generaciones han cambiado, ¿cierto? Y la generación reciente, o sea, los chicos que yo tengo en mi equipo
desarrollos logísticos que tienen 22 años, ¿cierto? Que no se han graduado. De hecho están trabajando, ya están vinculados a la compañía y no se han graduado. Eh, yo creo que son, depende como la naturaleza de cada persona y de las necesidades de desarrollo de cada persona. Yo creería que en la medida en que tú puedas tener chance de moverte a trabajar en diferentes áreas dentro de una compañía, eh, yo creo que esa oportunidad sería importante si en tu estructura mental, en tu forma de ver la vida, quieres, quieres apostarle a una estabilidad laboral, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Pero creo que es una decisión muy, muy personal. Yo no me moví de compañía porque, como tú bien lo dijiste, yo tuve el chance de moverme en diferentes áreas. Entonces yo nunca tuve el chance de estar aburrido o nunca tuve el chance de que mi trabajo fuera monótono o que no le viera sentido a lo que estaba haciendo. Entonces tuve como esa gran oportunidad que pues, creo que no todo el mundo la tiene, pero en compañías grandes donde hay oportunidad de moverse, pues yo lo que le digo a la gente es muévete, no te quedes solamente haciendo la misma cosa, porque eso es lo que no te va a permitir crecer profesionalmente. Ahora tenemos una generación que creo que está como más dispuesta a vivir más experiencias, a experimentar como diferentes compañías o roles, y está bien. Creo que el reto grueso, el reto grande es para las compañías poder retener esas personas, porque viene la otra contraparte o la otra cara de la moneda, y es que cada vez es más complejo conseguir gente talentosa o retener personas talentosas en una organización, precisamente porque siente que van a quedarse encasilladas haciendo lo mismo toda la vida. Y ahí es donde está el reto de las compañías de, hombre, ¿qué están haciendo para poderle proporcionar a esta persona diferentes líneas de crecimiento profesional y personal dentro de la misma organización, pero que la anime a que haga parte de ese equipo de trabajo? Creo que es importante hacerlo o conservar o trabajar en la misma compañía siempre y cuando tengas posibilidad de moverte. Caso contrario, yo creería que es mejor experimentar y aprender de otras disciplinas y de otras áreas. Estás en puesto actual, bueno, no hace tanto tiempo, pero ¿qué expectativas tienes de tu rol actual? Si algunas de las expectativas que tenías ya se han ido cumpliendo, o cuáles son tus siguientes pasos, o cómo te visualizas de aquí a un mediano plazo. Muy buena tu pregunta. A ver, te cuento un poquito y voy a tratar como de volverme como a parte de la historia. Esta compañía donde yo trabajo es la compañía más grande en Colombia en electrodomésticos. Es una compañía que está cumpliendo 85 años de fundada. Y pues yo hago parte de esa historia de estos 85, los últimos 23, ¿cierto? Y lo que ha pasado en esta empresa justamente en los últimos 25 años, para que nos vayamos solamente a números de este siglo, esta compañía ha multiplicado sus ventas 16 veces, ¿sí? Desde lo que vendíamos en el año 2000 a lo que, vendimos a lo que estamos vendiendo hoy en el 2025, 16 veces. Y eso ha sido posible porque la compañía ha invertido con total determinación en incrementar las capacidades productivas, en incrementar las capacidades de desarrollo de producto, de innovar, de traer nuevos productos al mercado, y digamos que eso ha permitido apalancar ese crecimiento sostenido durante tantos años. El reto que tengo es que cuando yo miro por ese retrovisor y arranco a detallar cuánto hemos invertido en logística, la respuesta es que hemos invertido muy poco, ¿sí? Recientemente, y es un proyecto que pues no me tocó liderarlo, sino que ya estaba en curso cuando yo llegué al área, es el proyecto de inversión más grande que ha tenido logística en toda la historia, es el proyecto de torre de control, de tener centralizada en una área toda la coordinación y la planeación del transporte masivo de última milla. Pero si te fijas comparado con el resto de las inversiones, pues ha sido casi que mínimo. Entonces, a tu pregunta, el reto que tengo es llevar esta compañía desde la logística a otro nivel, a un nivel que permita seguir creciendo, sobre todo porque ha sido una compañía que ha venido evolucionando desde el punto de vista comercial y ya estamos en el mundo de la omnicanalidad. Y la omnicanalidad implica una logística totalmente distinta, implica una logística casi que muy flexible, dependiendo por cuál es ese canal por donde tú vas a centralizar la venta.
nosotros hoy estamos preparándonos para poder atender esa omnicanalidad y esa es parte de uno de los retos. El otro es seguir trabajando mucho con los números. O sea, tengo el chance de haber vinculado en el equipo 2 personas que, como te decía, no se han graduado de la universidad, que son unos genios en programación, en manejo de Big Data y demás. Y eso está trayendo unos resultados increíbles de cosas que estaban ahí que nunca nos habíamos dado cuenta, porque nunca nos habíamos hecho las preguntas adecuadas, pero ahí están los resultados. Entonces ese es otro reto importante y gigante que tengo de cómo uso los números para poder incorporarlos a la operación y poder traer mejoras y beneficios. Y el tercer reto, que es un reto que yo creo que es permanente, y es trabajar mucho con las personas, porque por más tecnología que tengamos, por más automatización, inteligencia artificial, hoy por hoy la logística la siguen haciendo las personas. Hoy por hoy la entrega de última milla la hace una persona, un ser humano. Hoy por hoy es un ser humano el que hace un contacto con una persona para poder agendar la entrega de un producto. Entonces seguir trabajando muy, muy, muy duro con las personas y que al final ellos puedan sentir lo que yo he venido sintiendo recientemente y es que esto es una vocación. Trabajar en logística es una vocación, es un trabajo en misión, por llamarlo de alguna manera. Tú distingues muy fácilmente el que no trabaja en logística o el que se aburre en logística, es porque no tiene la vocación. Es invitar a que la gente descubra esta vocación que es servir y es servir dentro de la logística. Esos son los retos más importantes ahorita. No, aprovecho para preguntarte sobre el último reto que tiene que ver mucho con el capital humano. ¿Cuál crees que sería la clave para incentivar a tu personal a seguir el objetivo? ¿Cuál crees que sería la clave para un líder? Yo creo que es darle el valor y la relevancia que hace todo el equipo a nivel operativo dentro de la logística. Y quiero como desarrollar un poco más esa idea. Normalmente, si tú, y eso me pasaba frecuentemente cuando recién ingresé y empecé como a tener esas rondas, a conversar con las personas, cuando les hacía 2 o 3 preguntas asociadas, vení, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? La persona no era capaz de conectar la labor con el propósito como global pues de la compañía e inclusive con su propósito de vida, ¿cierto? Entonces yo creo que la clave acá está es en indagar un poco en cuál es tu propósito de vida y poderlo tratar de conectar con lo que estás haciendo, ¿cierto? Porque de nuevo las 2 cosas, si están por separados, no va a llegar a resultar resultados valiosos. Cuando yo le digo a los muchachos, cuando están haciendo un cargue de un camión con neveras, siempre les digo una frase y es, haga de cuenta que esa nevera es para su mamá. Sí, haga de cuenta que esa lavadora es pa su abuela, es para su tía, ¿cierto? Y cuando automáticamente ellos hacen ese símil, te digo que el mindset cambia radicalmente. Porque al final usted no está cargando un camión, usted está proporcionando una solución que le va a cambiar la vida a una familia. Y eso automáticamente cambia el mindset de las personas. Es no desdeñar que la labor fuerte y que las cosas pasen tiene que estar en ese nivel. Entonces es cómo tú conectas con estas personas y tratas de formular esas 2 preguntas. Usted lo que está haciendo es por qué lo está haciendo. Y si eso que usted está haciendo sí está alineado con su proyecto de vida, con su propósito de vida, con querer sacar su familia adelante, con que sus hijos estudien, con querer comprar y tener una casa propia, etcétera. Yo creo que esa conversación es súper valiosa y es la que permite precisamente conectar esos dos mundos, pues. Viendo un poco más hacia ya las preguntas de formato, me gustaría saber, Jaime, si perdieras la memoria, ¿cuál sería el recuerdo que te gustaría conservar? El día que me casé, porque ese día pues ha sido uno de los días más felices de mi vida y porque en ese día pude reunir a toda la gente que yo quiero. Entonces sí, ese recuerdo no lo quiero borrar, pues. Si pudieras resumir toda tu experiencia en una sola frase, ¿cuál sería? Tengo 3 frases, no sé si ahí me esté saltando el formato, pero tengo 3 que siempre me han acompañado toda la vida. La primera es, no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. La segunda frase que me gusta mucho es, la suerte favorece al más capacitado.
Y la tercera, que también la repito con mucha frecuencia, es ser amables gratis. Excelente. Muchas gracias, Jaime. Realmente he disfrutado muchísimo esta conversación. Bueno, me voy llena de aprendizajes. Así que nada, felices de haberte tenido en el programa. Mil gracias por la invitación de nuevo. Mil gracias. Este capítulo fue producido por Camila Peñafiel. Como coordinador de marketing, Diego Villarreal. Coordinador de distribución, Roberto Márquez. Coordinador de proyectos, Hernando Márquez. Y como anfitriona, Ariana Bovarín. Si crees que este episodio puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. No olvides seguirnos en Spotify, Apple Podcast y YouTube para más contenido como este. También puedes conectarte con nosotros a través de Instagram y LinkedIn para estar al día con nuestras novedades. Nosotros somos The Supply Chainers. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.